Bueno, pues en México el Congreso está ya por convertir en ley una reforma que combate la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas, proyecto que además ya fue aprobado primero en el Senado y hace algunas horas en diputados. Y hasta aquí las cosas suenan bien, ¿no? Pues sí, pero el problema es que como parte de las medidas equipara la defraudación fiscal o los delitos fiscales con delincuencia organizada. Y este es uno de varios aspectos que tiene preocupados a expertos en finanzas, a empresarios y a gremios, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial o la propia Coparmex, que ya dijo buscará un recurso de amparo contra este proyecto de ley cuando se convierta en ley. ¿Cómo interpreta el presidente de México este rechazo? Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas. Pues lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. Primero, lo que ya llegó es la respuesta al presidente López Obrador a esos comentarios de la Coparmex que vía Twitter señala: la Coparmex no es una oposición política partidista, es una organización empresarial que por 90 años ha impulsado la democracia liberal, la economía de mercado, la responsabilidad social, ejercemos nuestra libertad y rechazamos la censura. Le agradezco a Reginaldo Esquer, presidente nacional de la Comisión Fiscal dentro de Coparmex, que nos acompañe desde nuestros estudios en la Ciudad de México para abundar en las explicaciones de la preocupación que para el presidente pues es simplemente: si tú lo rechazas, entonces tú eres responsable y ustedes son la confederación patronal. Es decir, hay compañías que podrían estar, digamos, vistas como responsables o presuntas responsables de falsificación de facturas. Imagínate eso. Así es, Gabriela, muy buenas tardes. Qué bueno que nos das la oportunidad de poder hacer estas aclaraciones a las afirmaciones incorrectas, a nuestro juicio, de parte del presidente. Creo que vale mucho la pena poder establecer marcadamente cuál es nuestra posición. ¿Cuál es? Porque para el presidente es que ustedes también entonces son parte del problema. Es correcto, y es bien importante establecer esta diferencia. Mira, primero, creo que nosotros, el gobierno federal y el sector privado, estamos exactamente con la misma preocupación y compartimos efectivamente la necesidad de combatir el problema de las empresas factureras. Consideramos que es un flagelo importante que tenemos que, tanto el sector privado como el sector público, combatir. A ellos les afecta en la recaudación, al sector privado le afecta con una competencia desleal. En ese tema creo que hay una coincidencia absoluta de que tenemos que erradicar esta práctica. Con lo que no estamos de acuerdo es en la forma, en la mecánica que ellos proponen con esta ley de combatirlo, porque lo que ellos proponen en su ley, que finalmente se aprobó, es que no solamente se combata por estas medidas, considerando estos delitos vinculados a la seguridad nacional, a las empresas factureras, sino que también habrá otros delitos que, sin estar necesariamente vinculados a los esquemas de empresas factureras, ellos podrían también ser vinculados al crimen organizado y considerarlo como violatorio o necesario para cuidar la seguridad nacional. A ver, dame un ejemplo práctico. En esa pequeña diferencia. Sí, por decir una circunstancia muy sencilla, si tú, por ejemplo, tienes una omisión de impuestos superior a 7.8 millones de pesos en el año, de impuesto histórico omitido, no importa que esa omisión de impuestos, aunque sea defraudación fiscal, no esté vinculado a esas circunstancias, esta empresa podría ser procesado. Es decir, vamos a suponer que una empresa tuviera un rechazo de una inversión o de una compra que hubiera efectuado con algún otro proveedor, y finalmente le rechazan la deducción, se genera una omisión de impuesto y no está relacionado con empresas factureras.
En esta condición, esas empresas podrían estar sujetos a este proceso. Es ahí donde tenemos esa diferencia. Nosotros consideramos que si hubieran vinculado a la defraudación fiscal o a la equiparada con el delito de emisión o adquisición de comprobantes falsos, entonces sí se diera este supuesto en el que todos estamos de acuerdo que es un fenómeno que se tiene que combatir, pero no en todos los casos, porque entonces sería considerar que la defraudación fiscal es un delito per se, o como un delito similar al de narcotráfico, al de trata de personas o al de terrorismo. Entonces ahí es donde no coincidimos en la percepción que ellos tienen de tener esta capacidad para afectar las garantías individuales de los particulares cuando no se refieren a esos temas. Ya se aprobó, y dentro de lo que se tuvo que reformar para aprobarse está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal. ¿Qué garantías o qué respuesta han dado directamente las autoridades fiscales sobre cómo se va a implementar? Porque aquí el secreto es cómo se va a implementar y que no se use con fines políticos. Correcto. Sí, Gabriela, mira, hay una situación importante que quiero también comentar porque yo creo que es muy relevante porque es una imprecisión de la afirmación del presidente en la mañana. Esta no es una oposición nada más de Coparmex. Coparmex, efectivamente, quizás hemos sido más públicos en nuestras oposiciones, pero ha sido público también que el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales, el sector privado en su conjunto, no está de acuerdo con la iniciativa. Todo el mundo expresó que esa era una situación innecesaria y que desafortunadamente el presidente la asume como una posición unilateral de Coparmex. Creo que era importante también hacer ese comentario, pero para lo que tú comentas, efectivamente, creo que no nos queda más que legalmente, tratándose de una ley que, de acuerdo con la ley de amparo, se consideraría heteroaplicativa, es decir, que se requiere un primer acto de aplicación para poderle impugnar a través del juicio de amparo. A las empresas no les quedaría la opción más que de impugnarla cuando se les aplique. Lo que podemos hacer como organización, de acuerdo con la propia Constitución, es que los diputados y senadores que se opusieron a la reforma, si juntan la minoría necesaria porcentual para hacerlo, podrían promover lo que se conoce como una acción de inconstitucionalidad. Y ahí Coparmex ya empezamos a entablar pláticas con estos partidos, porque cabe decir que solamente Morena y Movimiento Ciudadano votó a favor de esa ley, todos los demás partidos votaron en contra de la misma, y entonces nos estamos acercando a ellos para coadyuvar para la promoción de esta acción de inconstitucionalidad. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la capacidad de promover esta acción de inconstitucionalidad y vamos también a coadyuvar con ellos si finalmente ellos están dispuestos a promoverlo, porque creemos que va a ser necesario hacerlo. Mejora la recaudación fiscal, pero sin embargo el fin no necesariamente justifica este medio, es el mensaje que ustedes están dando. Te agradezco, Reginaldo, por estar con nosotros desde nuestros estudios en Ciudad de México. Encantado, Gabriela, y a tus órdenes.